Muy buenas y bienvenidos. Os dije a raíz del último vídeo que iba a sacar algunos hablando sobre la suplementación en el deportista de velocidad, en el sprinter más concretamente. Y bueno, la realidad es que quizá haya mucho sobre el culturismo y sobre los deportes de resistencia y este sea un tema menos tratado, ¿no? Así que vamos a intentar hablar sobre esto. No me voy a meter con todos y cada uno de los suplementos y con los requerimientos nutricionales concretos, sino que a lo mejor voy haciendo pequeñas píldoras y en este caso una de esas píldoras informativas va a ser sobre la cafeína. La cafeína es un suplemento muy estudiado, muy usado, con un nivel de evidencia fuerte a favor de su uso y que obviamente hay que tener también claro que puede tener efectos secundarios y contraindicaciones. De hecho, personalmente, cuando ya hice el vídeo de los preentrenos, os dije que para mí hay un sobreuso en ciertas modalidades deportivas y que tiene su riesgo, que no hay que tomar ciertas cosas a la ligera y ni mucho menos ciertos suplementos que también en su composición pueden ser bastante dudosos. Ahora menos, pero sí es verdad que antiguamente la legislación que había al respecto pues permitía que entrasen cosas bastante chungas en ciertos suplementos, en este caso en los preentrenos. Primero, por las dosis tan elevadas de cafeína que podían tener, y segundo, porque podían tener sustancias que a día de hoy pues están consideradas como dopantes y dentro de la lista de cosas que la WADA no permite. Bien, más allá de esto, os puedo decir que la cafeína sí es una sustancia, una molécula, un suplemento útil para prácticamente todos los deportistas y especialmente también útil para los deportistas de fuerza y potencia y para el sprint. Pero como os decía, la mayoría de estudios se centran en deportes colectivos, es decir, en la resistencia al sprint, a la fatiga que genera el sprint, o se centran en los deportes de resistencia y por lo tanto hablan de los mecanismos por los que actúa la cafeína y algunos de ellos a nosotros como sprinters no nos interesan, pero sí voy a hablar de uno en concreto que puede ser quizá el que más sentido dé a este suplemento. Ese mecanismo es el efecto que la cafeína puede tener sobre ciertos receptores o más bien sobre ciertos neurotransmisores. En este caso hablaríamos de la adenosina. Cuando hacemos sprint desgastamos una alta cantidad de ATP, ¿vale? A tasas muy elevadas. Necesitamos romperlo para obtener la energía y eso genera otra molécula, o adenosina. Esa adenosina actúa como neurotransmisor y normalmente lo que hace es modular para bajarnos un poco los humos, no para descargarnos, para relajarnos y en definitiva la podemos asociar a la fatiga. Es decir, más adenosina, más fatiga, más incapacidad para seguir contrayendo y luego menos liberación también de otros receptores adrenérgicos. En este caso van a ser todo lo contrario, van a estar en una respuesta de huida, de lucha, ¿no? De estrés. Entonces, ¿qué hace la cafeína? Pues la cafeína, al tener una estructura química muy similar a la adenosina, se mete en el sitio de ese receptor de adenosina, lo saca y nos permite que sigan actuando pues ciertos mecanismos que son fundamentales para sostener la fatiga, por ejemplo, al final de un sprint. Y hay algún estudio bastante novedoso en 2022 hecho con sprinters que realmente sacan diferencias significativas cuando les miden un sprint de 100 metros con o sin cafeína. Hablamos de diferencias de prácticamente una décima, que en un 100 metros pues es muchísimo. Y además ese estudio, que quizá os enlace por aquí, no está hecho con deportistas recreacionales que hacen un 100 metros y que pueden hacer el primer 100 de una manera, el segundo 100 de otra forma, sino que son gente ya con cierto nivel, curiosamente con un nivel como el mío aproximadamente, porque estamos hablando de marcas entre los 11.2, 11.3, 11.1 en los 100 metros, así que bueno, no son Usain Bolt, pero sí que pueden permitirnos una estabilidad en la medida, es decir, que cuando se le ha dado cafeína y han hecho una marca y cuando no se le ha dado, se ha dado un placebo y han hecho otra, pues esa diferencia puede ser real. Y ya os digo que esa diferencia en ese estudio pues se ve aproximadamente de una décima, que realmente es mucho más si nos vamos a una élite competitiva donde una décima pues es la diferencia entre un récord del mundo o no. Así que la cafeína puede tener varios efectos, yo me he centrado en uno. Otra cosa de las que se hablan es que mejora también, digamos que la lipólisis, ¿no? El metabolismo de la grasa, por lo tanto nos permite ahorrar o almacenar otros recursos energéticos, en este caso los hidratos de carbono, y a su vez se habla también de que mejora todo el sistema de liberación de calcio, en este caso dentro de la fibra muscular, aspecto fundamental para la contracción, independientemente de la modalidad deportiva, pero eso puede que sea a largo plazo o digamos en tiempos más elevados, por lo tanto más interesante para el deporte de resistencia. Al sprinter creo que el principal
factor por el que podríamos utilizar la cafeína es el que os he contado, es decir, efectos sobre el sistema nervioso que son fundamentales para la velocidad. La velocidad, cuanto más corta es la distancia, más reactiva, más explosiva, que podemos decir, más depende de esa rápida respuesta que tenga nuestro sistema nervioso, de cómo de rápido lleguen los impulsos a nuestros músculos y cómo de rápido se contraiga ese músculo. En ese estudio que os estaba diciendo que he sacado estos datos que os estoy aportando, realmente no se midió tampoco el tiempo de reacción. Es decir, que si se hubiese tenido en cuenta y si realmente la cafeína también tuviese efectos sobre probablemente las diferencias fuesen aún mayores. Así que sí, es una sustancia que podemos utilizar, pero es una sustancia que hay que ver muy bien en qué dosis se toma y, por supuesto, no abusar de ella. De hecho, os diría que si se hace a grandes dosis que no pongan en riesgo la salud, pero que obviamente tengan unos efectos bastante notables, se hagan de manera puntual, para entrenamiento muy serio y para, sobre todo, competiciones, y no estar en el día a día haciendo un uso elevado de ella. ¿Con qué me refiero a un uso elevado? Pues en formas puras de suplementación, en cápsulas, con dosis bastante elevadas, es decir, hablamos de más de 200-300 miligramos, hasta 600 y hasta 1 gramo, dependiendo un poco del peso de cada uno, porque eso, a largo plazo, no soy médico, pero aseguraría que va a dar ciertos problemas y que pueden ser serios, ¿vale? Y por supuesto, si usáis cafeína, pues intentar usarla a una hora en la que el efecto se pueda ir pasando poco a poco y que cuando uno vaya a la cama, pues pueda descansar, que es el principio fundamental de un deportista. Si te revientas entrenando y utilizas estas cosas para hacer entrenamiento muy fuerte y luego no descansas bien, pues es lo comido por lo servido o incluso peor. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta, dejad vuestra manita arriba, vuestro comentario y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.